Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bien, pues ya era hora de que volviéramos a hacer un resumen semanal y además esta semana ha sido bastante interesante. Comenzábamos la semana diciendo que parecía una semana bastante tranquilita, que parecía que el techo de la deuda no estaba afectando a las bolsas, pero ya hemos visto cómo al final de la semana la volatilidad ha aumentado muchísimo en los mercados. Veíamos en la sesión del miércoles y del jueves ya caídas importantes, pero al final de la semana en la sesión del viernes se ha recuperado muy bien y hemos visto subidas muy fuertes en Estados Unidos que se contagiaron también en Europa y veremos a ver qué puede pasar el lunes. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver en la sección de los índices donde veremos la perspectiva que tenemos ahora mismo en los gráficos. ¿Y qué veremos también? Pues veremos todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana. Veremos esas 5 acciones de la lista top internacional y también volveremos a presentar una nueva acción sorpresa para que me dejéis en los comentarios qué es lo que creéis que puede pasar con esta acción. Así que ya sin más dilación, vamos al lío. Antes de comenzar con los análisis de los índices, como siempre, vamos a hacer una breve introducción, un comentario de lo que ha sucedido esta semana y algo que puede resultar interesante para todos nosotros o lecciones que podemos sacar de lo que está pasando ahora mismo en las bolsas. Y creo que lo más relevante ahora mismo comentar, evidentemente, es el tema del techo de la deuda. Vamos a comentar si está bien, está mal, todas esas cosas nos dan absolutamente igual, sino que vamos a sacar la lección que nos está dando los mercados durante las últimas semanas. Hay que tener en cuenta que el techo de la deuda venía de lejos y era algo que teníamos ahí en el mercado que parecía que no estaba afectando a las bolsas, pero en el momento que sigue acercando ya esa fecha límite, que en principio era el 1 de junio, pero que al final ayer dijeron que bueno, que hasta el 5 de junio pueden tener algo de dinero para seguir pagando y Estados Unidos no entraba en default, pues hemos visto cómo ya la volatilidad ha empezado a despertar en las bolsas. Y hay que recordar qué es lo que hemos venido viendo. Veíamos un movimiento lateral en las últimas semanas, una calma bastante tensa. Veíamos sesiones con muy poquito volumen, porque parecía que la gente no se atrevía a entrar en el mercado. Y esta semana comenzaba igual. Pero, ¿qué ha pasado? Que según se va acercando esa fecha límite, vemos cómo la volatilidad se dispara. ¿Qué ha pasado en un primer momento? Que veíamos caídas importantes. ¿Por qué? Pues porque la gente, aunque da por hecho que vamos a ver ese aumento del techo de la deuda en Estados Unidos, pues no llega. Y como no llega, pues el riesgo va aumentando poquito a poco. Hemos visto ciertas noticias que decían que cuidado porque la probabilidad de que no se cumpliese esa subida del techo iba aumentando y que esto podría provocar un default en Estados Unidos, mucha volatilidad y caídas muy importantes, pues los inversores más nerviosos se empiezan a salir del mercado. ¿Qué pasa? Que las bolsas evidentemente caen. Pero ya en la sesión del viernes se empezó a decir que ahora sí, que está muy cerca de ese acuerdo, que se va a firmar inminentemente y que incluso el martes se iba ya a votar en el Congreso en Estados Unidos para que se aprobase y ya nos olvidásemos de este tema durante bastante tiempo. Así que bueno, ¿qué lección podemos sacar de todo esto? Pues veíamos en un primer momento cómo lo veía el mercado, luego vemos cómo cae y ahora que parece que se va a aceptar este aumento del techo de la deuda, que han llegado a un acuerdo, las bolsas suben con mucha fuerza. Y hay que recordar el tópico que se dice muchas veces en la bolsa de compra con el rumor y vende con la noticia. Y quizás ese momento de vender con la noticia sea ahora. ¿Por qué? Pues porque se dice que está muy cerca, pero todavía no ha llegado. ¿Y qué puede pasar? Lo venimos comentando durante toda la semana. En el momento que se diga que se aprueba, pues que veamos esa última subida en los mercados, que vamos a poner ahora en los índices ese objetivo donde podría estar esa última subida en los mercados y a partir de ahí volvamos a la realidad, que es una situación económica que es bastante controvertida, que vemos señales, como hemos visto durante toda esta semana, que nos dejan un sabor un tanto agridulce. Veíamos cómo Alemania se encontraba ya en recesión técnica después de situarse el PIB de nuevo en negativo y veíamos cómo también los PMI manufactureros se encontraban en zona recesiva. Veíamos también cómo en Estados Unidos el PCE se mantenía bastante alto, es decir, la inflación, cuidado porque no acaba de remitir y eso parece que ha pasado todo ello a un segundo plano por el tema del techo de la deuda y ahora que se nos olvide el techo de la deuda volverá a ser el primer plano y esto os aseguro que no puede ser bueno para las bolsas porque la situación no es bastante positiva, así que veremos a ver cómo reaccionan las bolsas. Ya sabéis que siempre os doy mi opinión porque es eso, única y exclusivamente mi opinión y cada uno podéis tener vuestra propia opinión, pero en mi opinión lo que creo es que nos quedaría esa última subida cuando se acabe de aprobar el techo de la deuda, los mercados piensen que ya está todo solucionado y cuando estemos tranquilos o pensemos que vamos a seguir viendo revalorizaciones en las bolsas, pues ahí es cuando veremos de nuevo caídas en los mercados, caídas brutales.
pues tampoco considero que veamos caídas muy fuertes porque, como comentábamos, el volumen está siendo muy bajito en los mercados. Podemos ver caídas poquito a poquito, como ya hemos comentado otras veces en el canal, veíamos durante la última crisis económica, durante el año 2007-2009, que veíamos caídas bajitas, sin hacer mucho ruido, y luego al final en un par de meses veía la caída más gorda donde buscábamos ese pánico en los mercados. Así que bueno, esta puede ser la perspectiva que acabemos viendo durante los últimos meses. Hay que tener en cuenta que en el año 2009 vemos cómo se están repitiendo bastantes eventos que ya veíamos en ese año. Es decir, veíamos también cómo quebraban algunos bancos que luego les intentaban rescatar, parecía que volvíamos a la normalidad y casualmente en el mes de mayo los mercados buscaban ese último rebote en las bolsas y luego a partir de ahí caía poquito a poquito y ya en septiembre-octubre venía lo peor del mercado bajista cuando ya buscábamos el pánico en las bolsas. Así que cuidado porque es una hoja de ruta que no debemos perder en los mercados. Así que bueno, esta era mi opinión. Veremos a ver qué es lo que puede acabar pasando los siguientes meses, pero ahora mismo ver una continuidad alcista en los gráficos, ver que en Estados Unidos volvemos a máximos, me parece una utopía, viendo la situación que tenemos ahora mismo económica con tantas dudas. Así que bueno, vamos a centrarnos ahora en los gráficos y vamos a ver qué nos dice. Bueno, pues vamos con el análisis de los índices y vamos a coger una perspectiva en todos ellos en el corto plazo, es decir, para las próximas sesiones, y luego cogeremos una perspectiva más en el medio plazo a ver qué puede pasar en las siguientes semanas. Y vamos a comenzar, como siempre, con el IBEX 35. Y bien, fijaros cómo lleva prácticamente unas cuantas semanas, incluso meses, en un movimiento clarísimamente lateral en el que se va apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones. Es clarísimo el movimiento. Y bien, vamos a coger esa perspectiva más en el corto plazo. ¿Qué puede pasar ahora mismo? Pues si ya vemos que se acaba aprobando el techo de la deuda, el mercado evidentemente en el primer momento puede ver una pequeña subida que a lo mejor dura hasta unas horas, nada más, y vemos ese objetivo en cerrar el gap que dejó abierto en la sesión del martes de esta semana, que se encuentra alrededor de los 9.262. Si vemos que se larga ese optimismo en los gráficos y se mantiene por encima de la zona de los 9.260, vemos que la cotización no corrige y se mantiene con fuerza, pues ojo, porque podríamos poner el objetivo en la zona de los 9.360, donde también tendría otro gap por cerrar desde el mes de abril. Así que creo que el objetivo ahora mismo en el más corto plazo está claro. Si vemos pequeñas subidas, a partir de ahora puede que se vaya a cerrar el gap que dejó estas semanas, pero si vemos que tiene una continuidad en las subidas, vemos volumen, vemos que el optimismo se mantiene y no empieza a corregir, vemos cómo el siguiente objetivo podría estar en la zona de los 9.360, incluso podría llegar de nuevo a los 9.400 en el gráfico. ¿Que puede llegar otra vez a máximos? Podría llegar, pero ¿cuál es el problema? Que estamos viendo que el volumen es muy bajito, como fijaros, se aprecia muy bien en el gráfico semanal. Fijaros, con este volumen va a ser muy complicado que lleguemos de nuevo a máximos. Fijaros que aquí, en la semana del 17 de abril, cuando llegamos a máximos, el volumen se incrementó respecto a lo que vimos anteriormente. Es decir, que queremos volver a máximos, debemos ver cómo el volumen se incrementa. Si no, será bastante complicado. Y bien, ahora vamos a coger ya la perspectiva más en el medio plazo en el gráfico del IBEX 35 y vemos cómo ya desde febrero no consigue marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico en velas semanales. ¿Qué nos indica una nueva tendencia bajista? Pues hombre, de momento no tenemos una tendencia bajista en el medio y largo plazo. Lo que sí tenemos clarísimamente es un movimiento lateral. Fijaros cómo en la corrección que veíamos en mayo se apoyó en esa directriz en el más largo plazo, esta directriz bajista que teníamos en el gráfico se apoyó sobre ella y volvió a rebotar, pero se mantuvo en un movimiento lateral. Por lo tanto, ahora si estamos diciendo que en el corto plazo podría irse a buscar incluso los 9.400, una vez que les alcance, podríamos corregir de nuevo. ¿Hasta dónde? Primer objetivo, pues clarísimamente podría estar de nuevo en esa directriz bajista. Si se vuelve a apoyar sobre ella y vuelve a repuntar, sería muy buena señal, porque eso significaría que ese soporte es muy importante. Esto puede dar confianza a los inversores y poner el objetivo, fijaros, en ese gap que tiene pendiente de cerrar desde el año 2020 en el gráfico. Pero para ello debe mantenerse sobre esa directriz bajista que ahora parece que ha conseguido superar en el gráfico. ¿Y qué pasaría si vemos que perfora esa directriz bajista en el caso de ver una corrección después de que se pase esta pequeñísima euforia que estamos viendo al final
de esta semana y vemos que perfora esa directriz bajista. Pues clarísimamente podríamos poner el objetivo en la siguiente directriz bajista que acompañaba la cotización durante el año 2022 y que ahora parece que ya se nos ha olvidado. Y creo que es una zona muy pero que muy importante que no habría que descartar para nada que la tocase, teniendo en cuenta que vaya a marcar o no ese objetivo en los 9.900 puntos. Y os voy a decir por qué. Fijaros cómo, aparte de ser una directriz bajista muy importante que ya consolidó como soporte, fijaros, se apoyó en ella en marzo, fijaros cómo ahora se encuentra en esa zona las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Por lo tanto, ahora, cuando se pase esta pequeña euforia por la aprobación del techo de la deuda, no habría que descartar irnos hasta esta zona de nuevo, pensar que vamos a ver una corrección muy importante y luego volver a repuntar de nuevo. Fijaros cómo haría una especie de hombro, cabeza a hombro, pero con esa cabeza un poquito por debajo del primer hombro. Por lo tanto, eso es un planteamiento, un escenario que no deberíamos descartar para nada. Va a ser muy complicado volver a recuperar todo ese movimiento, pero siempre que entra ese volumen, pues podría ser posible. Vemos cómo el volumen que vimos en esta primera subida era muy pequeño, eso que nos hacía pensar que no iba a poder continuar hasta los 9.900 puntos. Por lo tanto, si vemos que corrige hasta la zona de la directriz bajista en 2022 y entra volumen pero muy bajito, cuidado porque puede que el rebote llegase solo hasta aquí y de nuevo volver a caer. Este sería el escenario más bajista y que podría anticipar caídas bastante importantes para los próximos meses. Yo creo que mientras la cotización siga habiendo correcciones, aunque damos una corrección, como decíamos, en la zona de los 8.600, 8.700 puntos, donde se encuentran esas medias móviles de 70 y 200 sesiones, o que se quede en los 8.900, donde está la directriz bajista en el más largo plazo, mientras se mantenga sobre esa zona no habría que descartar o podríamos mantener un objetivo alcista en cerrar ese gap que teníamos pendiente desde el año 2020. Pero cuidado porque si pierde de nuevo la directriz bajista de 2022, creo que hasta aquí habría llegado la subida que hemos visto prácticamente desde los últimos 7-8 meses, desde octubre de 2022, y podríamos dar continuidad a esta tendencia bajista que comenzó a finales de 2021 en prácticamente todos los mercados y en el IBEX 35 en junio de 2021. Así que bueno, esta es la perspectiva que tendríamos más en el medio largo plazo. Vamos a continuar con el DAX y lo que hemos visto, la verdad, en las últimas semanas ha sido bastante interesante. Vemos un movimiento lateral bastante clarísimo y de repente la cotización estalló a finales de hace 2 semanas. Vimos unas subidas muy fuertes que mandó, fijaros, a la cotización a nuevos máximos históricos. Algo totalmente impensable en octubre de 2022. Pero estos son los mercados, señores, y esto puede acabar pasando. Y bien, ¿qué ha pasado ahora mismo? Pues después de alcanzar esos máximos históricos, hemos visto cómo la cotización volvía a recortar de nuevo y veíamos caídas importantes. Yo pensaba que veríamos antes de ese rebote que vimos en la sesión del viernes que nos apoyaríamos en la media móvil de 70 sesiones, pero vemos cómo la cotización ha vuelto a ese movimiento lateral que veníamos viendo desde mediados de abril. Fijaros, toda esta zona de aquí. Por lo tanto, ahora, ¿qué puede llegar a pasar en el más corto plazo? Pues si vemos que continúa el optimismo en el mercado, no habría que descartar para nada irnos a cerrar ese gap que tiene pendiente los 16.145 puntos donde cerró en la sesión del martes 23 de mayo. ¿Será posible que nos vayamos más arriba? Por posible, puede ser, pero me parece bastante complicado si el volumen no se incrementa con bastante fuerza. Fijaros como aquí sí que es verdad que vemos un volumen muy fuerte, lo que le permitió llegar a máximos, pero esa vela de indecisión dejaba alguna duda en los mercados y luego al final acabamos cayendo. Por lo tanto, ¿queremos seguir marcando nuevos máximos históricos en el gráfico? Primero, que aumente el volumen. Segundo, que veamos velas claras alcistas, cierres muy cercanos a los máximos de la sesión, algo parecido a lo que quizás veíamos el viernes, de ahí que pensemos que quizás puede mantenerse un poquito al alza. Si nos cogemos más tirando de lupa, yo creo que si consigue cerrar la sesión del lunes por encima de la zona de los 16.000 puntos, 16.050 puntos aproximadamente, no habría que descartar irnos a cerrar finalmente ese gap en la zona de los 16.155. A partir de ahí, me parece complicado que se mantenga al alza, pero bueno, tendríamos que irlo analizando. Vamos a coger el gráfico semanal para dar esa perspectiva más en el medio largo plazo. Fijaros cómo ha recuperado todo lo perdido durante el año 2021 y 2022.
Y ahora, ¿dónde nos encontramos? Pues muy cerquita de máximos históricos. De hecho, a cierre semanal vimos cómo la semana pasada marcaba un nuevo máximo histórico. Pero, ¿qué venimos comentando durante las últimas semanas y meses? Cuidado con el DAX. ¿Por qué? Pues porque tenemos una divergencia abierta en el RSI y en el MAC con la cotización. Y eso pues puede acabar siendo peligroso. ¿Por qué? Pues porque en el momento que veamos una caída importante y algo se rompa, pues puede que anticipe caídas mucho más fuertes, el final de esta tendencia alcista, que podríamos decir que comenzó en octubre de 2022 y vuelta a esa tendencia bajista que teníamos en principios de 2022, finales de 2021. Se sigue manteniendo viva. La clave, ¿dónde estaría? En ver superar los máximos que veíamos hace un par de semanas, ver que se rompe esa divergencia y en que luego veamos una corrección, puede que no nos entresen tantos nervios porque podríamos pensar que se puede mantener al alza las siguientes semanas. Como ya comprobamos, la clave, lo vimos en marzo, es la media móvil de 70 sesiones. Yo creo que aunque veamos una corrección, incluso ahora podríamos irnos hasta la zona de los 15.000 puntos. Fijaros que es una zona muy importante de soporte anteriormente, no hay que descartar que nos fuéramos hasta ella. Podríamos incluso llegar a decir que se mantiene la tendencia alcista. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo la media de 200 con una tendencia clara al alza, una pendiente positiva, la media 70 también, respetaría la media 70, que vemos que está siendo absolutamente la clave de la subida que venimos viendo en los últimos meses. Fijaros, apoyó en ella en diciembre de 2022 cuando vimos esa corrección. Fijaros que nos quedó muy cerquita también los mínimos que vimos en marzo y ahora en caso que veamos una corrección, mientras no pierda la media de 70, podríamos decir que se mantiene la tendencia alcista. ¿Qué es lo que pasa? Que el recorrido hasta esa media móvil de 70 sesiones ahora mismo es amplísimo. Fijaros cómo se encuentra a un 8% de ella. Por eso deberíamos agarrar una corrección muy fuerte, pensar que ya nos vamos a ir abajo del todo, pero luego cuidado porque podría llegar a pasar otra vez lo mismo que veíamos en marzo y abril. La clave, ¿cuál nos la va a dar siempre? El volumen. Si vemos una corrección con muchísimo volumen, cuidado porque esto se puede complicar bastante. Fijaros como aquí vimos una corrección con mucho volumen y luego al final se dio la vuelta. ¿Por qué? Porque nos mantuvimos por encima de la media de 70 sesiones. Es decir, si vemos que la cotización se va por debajo de la media de 70 sesiones y entra muchísimo volumen, ahí tendremos la señal de que en el medio y largo plazo el DAX se podría convertir clarísimamente bajista y no sería una simple corrección en el gráfico. Hay que tener en cuenta que la subida que hemos visto, esto es lo que deberíamos analizar ahora para ver la confianza que podemos darle a ese rebote, pues sí que es verdad que vimos un par de semanas en la que el volumen era un poquito más alto, pero no es tampoco para tirar cohetes. Fijaros cómo quizás en la subida que veíamos, la última subida que veíamos en noviembre de 2022, el volumen era muy alto, con esa subida tan fuerte y eso no lo hemos vuelto a repetir. Por lo tanto, pues ahora mismo hay bastantes dudas, pero bueno, yo creo que el mercado necesita limpiarse un poquito ahora mismo después de que pase esto del techo de la deuda y ahí quizás veremos más claro de si nos podemos mantener al alza o veremos ya el final de la tendencia alcista. Vamos a seguir con el Dow Jones y fijaros cómo venimos clarísimamente marcando una tendencia bajista en el más corto plazo desde finales del mes de abril, marcando máximos y mínimos decrecientes y cuidado porque es muy curioso lo que estamos viendo en el gráfico del Dow Jones. ¿Por qué? Pues porque perdió la media 70, perdió la media de 200 sesiones. Esta semana pintaba muy feo, pero ese soporte que tenemos aquí marcado en la zona de los 32.600 puntos hizo que la cotización rebotase con mucha fuerza en la sesión del viernes. ¿Y hasta dónde se fue la sesión del viernes? Pues fijaros que se fue justamente hasta la media móvil de 200 sesiones, una media móvil que había actuado como soporte anteriormente en el gráfico. Ahora sí ha ido hasta ella. ¿Y dónde va a estar la clave? Pues en ver si se mantiene por encima de la media móvil de 200 sesiones. No habría que descartar esa última subida, como venimos comentando, hasta esa media móvil de 70 sesiones, que también había actuado anteriormente como soporte, fijaros, en varias ocasiones, como resistencia. Por lo tanto, ahora que parece que está dentro de esa tendencia bajista, la podría consolidar como resistencia para dar continuidad a la caída. La clave en el gráfico del Dow Jones en el medio largo plazo, ya pasamos un poquito la temporalidad a largo plazo, en la zona de los 32.600 puntos. Fijaros cómo fue clave en diciembre de 2022. Aquí intentó darse la vuelta también sobre ella, se fue hasta la media 70 y volvió a corregir hasta la base de la directriz bajista, fijaros. Y ahora puede pasar exactamente lo mismo. Si pierde los 32.600 puntos,
cuidado porque podría haber caídas muy fuertes. ¿Qué pasa? Que ahora ya no tenemos la baza de esa directriz bajista porque se encuentra muy pero que muy lejos, se encuentra por debajo de los 31.000 puntos. Ya nos meteríamos en un terreno bastante pantanoso y nos tendríamos que ir a buscar, fijaros, los mínimos que veíamos en octubre de 2022. Así que si queremos mantenernos alcistas, yo creo que la zona de los 32.600 puntos no debería perderla y si la pierde sería una señal bastante negativa. La clave es que la pierda cierre y que veamos un par de sesiones a la cotización del Dow Jones por debajo de ella. Vamos a ver también el gráfico semanal porque se aprecia muy bien también. Fijaros cómo la media de 70 sesiones ha actuado muy bien como soporte siempre en el gráfico del Dow Jones. Fijaros, muchas ocasiones ha actuado como soporte y ahora no está siendo menos. Fijaros cómo la perdió en marzo y se fue a esa directriz bajista. Clarísimo. ¿Qué pasa? Que ahora nos encontramos justo en el borde de la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo a cierre semanal justo ha conseguido mantenerse sobre ella. Eso sería buena señal. Pero si la acaba perdiendo, fijaros cómo nos iríamos de nuevo a esa directriz bajista, que esta vez coincidiría con la media móvil de 200 sesiones, que fijaros que también ha actuado en alguna ocasión como soporte en el gráfico. Por lo tanto, bastante cuidado ahora mismo. Que no habría que descartar que repitiésemos el movimiento, hacer un movimiento espejo, podríamos decir, respecto a lo que veíamos de marzo de 2023 a octubre de 2022, no habría que descartarlo. Para ello, deberíamos desde la zona actual volver, fijaros, hasta los 34.500 puntos y a partir de aquí ver esa caída tan importante hasta los 28.000. Eso sería un movimiento espejo respecto a lo que veíamos en los anteriores meses. Pero bueno, creo que en el caso del Dow Jones es muy importante vigilarlo en el corto plazo porque nos va a dar la pista perfecta para saber qué puede pasar en las siguientes semanas. Si vemos que se mantiene al alza, consigue superar de nuevo la media de 70, se mantiene sobre ella, objetivo, el que decíamos en el gráfico semanal por arriba, los 34.500 puntos. Mientras que si vemos que pierde la zona de los 32.600 puntos, no consigue mantenerse por encima de la media de 200, cuidado, ¿dónde nos podríamos ir con caídas bastante importantes? A la zona de los 31.000 puntos aproximadamente, donde se encuentra la media de 200 y esa directriz bajista que actuó como soporte en marzo de 2023. Y vamos con el índice más alcista. Esta semana ha sido espectacular. Evidentemente, lo que hemos visto en el Nasdaq, hemos visto subidas importantísimas con un volumen espectacular. Todo empezó con Nvidia, lo que fue la sesión del jueves, una revalorización brutal después de presentar resultados que se comentaba que eran buenísimos, pero bueno, ya hay gente que habla de que está muy sobrevalorado la cotización y esto acaba arrastrando al resto del sector tecnológico que ha visto al final de la semana subidas muy importantes. Y sí parecía que el Nasdaq era uno de los índices más atrasados del resto en el rebote que veníamos viendo desde octubre, pues fijaros en el gráfico semanal ahora donde se encuentra. Pero vámonos al gráfico diario primero. Fijaros cómo en la sesión del jueves dejó un gap sin cerrar y habría que marcarlo como objetivo o tenerlo en la lupa en el caso de que veamos una corrección. Y bien, ¿hasta dónde nos podríamos ir ahora? Si continúa evidentemente la euforia, no habría que descartar irnos un poquito más arriba a ese soporte clave que tenemos los 14.470 puntos. Es una zona bastante interesante que quizás podríamos irnos a buscar en el gráfico una vez alcanzada esta zona. Pero fijaros también cómo tenemos otro gap sin cerrar en los 14.700 puntos. Está aproximadamente a un 3% de la zona actual. Por lo tanto, si vemos continúa la euforia, fijaros que el volumen ha sido altísimo, por lo tanto yo no lo descartaría. El cierre fue muy bueno en la sesión del viernes, que nos fuéramos a cerrar, como decimos, ese gap que tenemos abierto desde el año 2022, desde abril, en los 14.700 puntos. Vamos a coger la perspectiva más en el medio largo plazo. Fijaros, vela súper alcista, con un volumen muy alto, que nos indica que podríamos mantenernos al alza. Sí que es verdad que tenemos el RSI ya en sobrecompra y fijaros cómo en el gráfico semanal dejó un gap abierto en abril de 2022 que justamente es donde ha cerrado esta semana. ¿Casualidad o no? Pues bueno, ya lo sabremos. Pero yo pienso que a lo mejor quizás al principio de esta semana seguimos viendo esa subida que veníamos comentando, pero cuidado porque puede que hayamos marcado un máximo importante en el gráfico y puede que sea el momento, bien o no, de que nos vayamos a mantener a alza los próximos meses o no, de irnos a buscar, ojito, la media móvil de 70 sesiones que se encuentra en los 12.700 puntos. No esta semana, pero ahí habría que ponerla como objetivo quizás las próximas semanas, incluso un par de meses. ¿Por qué os digo esto? Porque fijaros
que la media de 70 sesiones ha actuado muy bien en el gráfico del Nasdaq durante los últimos 2 años. Fijaros cómo cuando comenzó la caída, a finales de 2021, se apoyó sobre ella, volvió a caer, parecía que la superaba de nuevo, pero al no conseguir mantenerse sobre ella, volvió a caer. Se fue a la media de 200, rebotó, la consolidó como resistencia y continuó cayendo. Es decir, nos da la señal de que puede continuar cayendo, pero una vez consolidada como resistencia. Ahora, ¿qué ha pasado? Exactamente lo contrario. Fijaros, en un primer momento actuó como resistencia, aquí como soporte, vuelve a caer, parece que no consigue superarla, la consigue superar, aquí parecía lo mismo, volvió a perderla, aquí la superó y la cotización repuntó con muchísima fuerza. Fijaros cómo aquí cuando la perdió, luego la consolidó como resistencia. Por lo tanto, ahora, ¿qué deberíamos hacer? Evidentemente, consolidarla como soporte. Está lejísimos de ella. Fijaros cómo la caída sería, vamos a ponerlo, de un 11%, pero es la perspectiva que tendríamos que tener ahora mismo si nos queremos mantener al alta, es decir, consolidar la subida y ver un nuevo repunte. ¿Cuál es el problema? Pues que se marcha hasta la media 70 y no consigue mantenerse sobre ella. ¿Ahí qué señal tendríamos? Cuidado, señal bajista en el medio largo plazo en la cotización del Nasdaq. Y vamos con el último de los índices que más nos gusta analizar. Veamos caídas muy importantes esta semana hasta la sesión del miércoles. Al igual que pasaba con el DAX, yo pensaba que podría llegar a apoyarse sobre esa media de 70 sesiones, donde además tenía un gap sin cerrar, fijaros, en mayo. Digo, bueno, pues puede apoyarse sobre esa zona y a partir de aquí volver a repuntar. Pero parece que al final de semana se aclaró un poquito más el tema del techo de la deuda y comenzó a repuntar la cotización. Quizás con un volumen un poquito más alto. Hay que recordar que en el SP500 hay muchas acciones tecnológicas que son las que han tirado del carro, las que han tenido mucho volumen y esto evidentemente se refleja en el SP. Ahora, ¿dónde estamos? Pues fijaros que ha marcado un nuevo máximo creciente en el que ahora mismo estaríamos formando una divergencia entre la cotización y el RSI. Peligroso, pues bueno, veremos a ver lo peligroso que es si consigue mantenerse en alza, no sea nada peligroso, pero si vemos una corrección ahora mismo, pues puede que sea bastante peligroso. En el más corto plazo, ¿dónde ponemos el objetivo? Fijaros clarísimamente en cerrar ese gap que tiene pendiente de cerrar desde agosto de 2022 en la zona de los 4.228 puntos. El viernes pensé, digo, a lo mejor consigue cerrar ese gap, pero vimos cómo se quedó muy cerquita y puede que ese gap se acabe cerrando en la sesión del lunes. Una vez alcanzado esa zona, pues veremos a ver cómo actúa la cotización. Yo creo que sí consigue mantenerse el volumen bastante alto, las tecnológicas podríamos continuar con el repunte, incluso volver a buscar los 4.300 puntos, pero creo que está ya un poquito sobrecalentado el tema y puede que empiece a corregir antes o después. Vamos a ver el gráfico semanal. ¿Qué tenemos? Pues habría que recordar de cuando hacíamos los vídeos hace un mes que comentábamos que podíamos tener un hombro, cabeza y aquí estar formando el segundo hombro. ¿Qué ha pasado? Pues que con las últimas subidas, decíamos que la zona clave estaba alrededor de los 4.160, 4.180. Si los conseguía superar, creo que habría que descartar ya ese hombro, cabeza, hombro, que era el escenario más bajista, pero evidentemente descartar ese escenario más bajista no significa que vayamos a subir como un tiro, sino significa que lo peor o la perspectiva más bajista la podríamos dejar a un lado de momento. Ahora, clarísimamente, fijaros cómo se ve ese gap que comentábamos en el gráfico diario. Creo que se puede ir hasta esa zona. Podríamos ver cómo la cotización podría llegar a moverse en este movimiento. Es decir, fijaros, tenemos un claro movimiento lateral desde el mes de agosto. Hay que recordar que veíamos una caída muy importante desde 2021. Ahora estamos viendo un movimiento lateral. Fijaros, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo por estar viendo unas subidas que sí, que se están manteniendo durante los últimos meses, pero el SP no es lo que era antes, fijaros. Esta subida con la subida que hemos visto ahora, nada tiene que ver. Por lo tanto, ahora la clave, vamos a ver cómo actúa aquí. A partir de la zona de los 4.220, 4.230, que probablemente llegue esta semana. Si rompe al alza esta zona, ojito, porque el escenario bajista que quizás planteamos en el comentario, después de la introducción del vídeo, se rompa. Y aquí, ojo, porque podríamos volver a buscar los máximos en el gráfico. Creo que aquí ya cambiaría absolutamente todo. Esto ya podría dar pie, después de un movimiento lateral de consolidación, a una subida importante. Es decir, aquí habríamos acumulado y aquí la subida más importante. Pero mientras no consiga superar esta zona, que tenemos movimiento lateral
mientras no consiga perder la media de 200 sesiones que tenemos en el gráfico semanal, movimiento lateral. ¿Qué es lo más positivo que tenemos ahora mismo? Pues fijaros cómo ahora el movimiento lateral, el más corto plazo que venimos viendo desde el mes de marzo, se ha mantenido por encima de la media de 70 sesiones. Es decir, vemos clarísimo movimiento lateral sobre la media de 70. Señal negativa que nos podría anticipar caídas más fuertes y una vuelta a la media de 200 sesiones, perder la media de 70. Se encuentra los 4.052. Mientras no la pierda, podemos seguir poquito a poquito buscando esos 4.300 puntos en el gráfico. Pero esta es la perspectiva que tenemos ahora mismo en el SP. Fijaros cómo el volumen, aunque sí que es verdad que se aumentó gracias a las tecnológicas a final de semana, tampoco ha sido demasiado alto. Fijaros cómo la subida que veíamos anteriormente, el volumen era incluso más alto. Y ya la subida que veíamos aquí ya ni os cuento. Es decir, parece que va perdiendo fuerza según nos acercamos a esa zona que tenemos como objetivo. Así que bueno, en el SP, como decimos, de momento tenemos movimiento lateral. Pierde la media 70, cuidado, podríamos irnos a la media 200. Si pierde la media 200, pues ojo ya, porque podríamos volver a la tendencia bajista que veíamos en 2021. Pero si por el contrario, que es el escenario que quieren ver los más alcistas, superamos la zona de los 4.340 puntos, este pico que veíamos aquí, el escenario creo que cambiaría radicalmente y podríamos irnos a buscar los máximos en el gráfico. Así que bueno, en mi opinión, ¿qué es lo que pienso? Pues un poquito lo que os he comentado antes. Yo creo que ahora todavía le puede quedar un poquito más de repunte a los mercados, quizás por ese tema del techo de la deuda, pero creo que la situación no acaba de acompañar. Veo muy complicado que lo que se dice en algunas personas, que hayamos visto un suelo en los mercados y que esto sea el principio de un nuevo ciclo alcista. No me parece que sería un nuevo ciclo alcista, sino más bien me parecía una paradita para continuar con el antiguo ciclo alcista en el mercado. No hemos visto un pánico claro, no hemos visto una caída de un 40 o 50% de los mercados. Por lo tanto, creo que esa perspectiva es bastante complicada de ver. Fijaros cómo en 2020 vimos una caída bastante más fuerte y nadie habló de un nuevo ciclo alcista en los mercados, en medio plazo de 7-8 años. Por lo tanto, ahora que hemos visto una caída menos importante, pues cuidado porque puede que a lo mejor simplemente ahora lo que hayamos visto es una paradita después de las caídas que veíamos en 2022 y luego continuar cayendo. En el corto plazo, como decía, un poquito más de subida, pero luego creo que en el medio y largo plazo va a ser muy complicado que esto se mantenga. Tenemos señales muy negativas económicas en el mercado. Hay grandes inversores, hay muchas personas que saben muchísimo más que yo de esto, como por ejemplo puede ser Pablo Gil, y está comentando todos los datos económicos que claramente hacen recordar a otras crisis económicas y pensar que esta vez va a ser diferente, pues la verdad que se hace bastante complicado. Pero bueno, todo puede pasar, aunque en mi opinión me parece complicado. Pero bueno, quizás pues me equivoque. No hay ningún problema porque así sea. De hecho, creo que de los errores es donde más aprendes. Y bueno, soy joven, así que quizás si ahora me equivoco, pues luego me puede ir bastante bien. Así que bueno, hasta aquí el análisis de los índices y vamos a comenzar ahora con vuestras acciones. Bien, pues vamos a comenzar con vuestra sección, que es donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Esta semana no son muchas, son 7. Parece que nos va costando coger el ritmo de nuevo, pero bueno, volveremos a entrar en el partido poquito a poco de nuevo. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es Indra. Fijaros cómo lo que estamos viendo durante las últimas sesiones no ha sido para nada positivo. Quiero que antes de ver lo actual veamos lo que pasó en marzo. Veamos una caída bastante importante donde se apoyó en esa media móvil de 70 sesiones que actuaba como soporte en la tendencia alcista, volvió a repuntar, marcó nuevos máximos en el gráfico. ¿Y qué pasaba en esos máximos que veíamos en abril? Pues que la cotización marcaba una divergencia con el RSI, que veíamos que el volumen no acababa de ser bastante alto con el rebote en el gráfico y que veíamos como en la parte alta entraba con bastante fuerza el volumen en las ventas, que nos hacía pensar que podríamos caer con bastante fuerza con todas estas señales. Al final, que hemos visto eso mismo. Y fijaros cómo volvió hasta la media de 70 y parecía que no la perdía y se mantenía sobre ella, y eso era buena señal porque nos daba pie a pensar que volveríamos a esa zona de máximos en los 12,80. Pero fijaros cómo esta semana hemos perdido la media de 70 sesiones, eso es muy mala señal. Además, el volumen vemos cómo no ha sido tan alto como el que veíamos aquí, pero se ha incrementado un poquito y la cotización cayó con bastante fuerza. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que podemos tener ahora mismo en el gráfico de Indra?
Pues fijaros cómo una vez perdida la media 70 sesiones, sí vamos a comenzar una nueva tendencia bajista, no habría que descartar irnos hasta la media de 70, consolidarla como resistencia y a partir de esta zona irnos a donde, de nuevo, a los mínimos que teníamos en marzo, donde además podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. Y aquí estará la clave en el medio largo plazo. Si vemos que pierde la zona de los 11 euros y pierde la media de 200 sesiones, que se encuentra ahora mismo en los 10,88, mucho cuidado porque el rebote que hemos visto, o la subida, o la tendencia alcista, llamarlo como queráis, que hemos visto desde octubre, podría haber llegado a su fin. Aquí habremos tenido un movimiento de distribución y comenzarán caídas muy fuertes que quizás poquito a poco podríamos irnos a buscar esos mínimos que veíamos en octubre de 2022. Fijaros cómo es clave la zona de los 11 euros, porque además fue una zona también de techo muy importante en el gráfico de Indra de los anteriores años. Y ahora, si la vuelvo a perder, pues volveríamos a activar ese movimiento lateral que veíamos durante el año 2021 y 2022, que la parte alta estaría en esos 11 euros y la mínima en los 8 euros. Vamos a continuar con la cotización de Bankinter. Me comentabais que sí había entrado de nuevo en la tendencia alcista. Pues cuidado porque creo que la tendencia alcista que veíamos anteriormente está totalmente abandonada. Ahora mismo veíamos unas quedas fortísimas en el mes de marzo que alejaban muchísimo la cotización de ese escenario alcista y ahora perdió la media de 200 y de 70 sesiones. Y de hecho, fijaros cómo lo que está haciendo el gráfico no es más que dar señales de debilidad. En el rebote que veíamos en marzo, fijaros cómo el volumen era bastante inferior al que veíamos anteriormente en la caída. Fijaros, en el rebote de abril, se fue hasta la media de 70 y 200 sesiones, no consiguió superarlas. Movimiento de consolidación de resistencia de esas dos medias móviles, volvió a caer hasta los mínimos que veíamos en marzo, ha vuelto a repuntar, pero fijaros cómo esta semana ha vuelto a tocar la media de 70 sesiones y ahí se ha frenado la subida. Que no habría que descartar para nada ver un último impulso hasta la media de 200 sesiones, se encuentra a los 5,65, para nada habría que descartarlo, pero de momento no tenemos señales positivas en el gráfico. ¿Cuándo las tendríamos? Pues si vemos que supera la media de 200 sesiones, se va a esos máximos que veíamos en abril, volvemos a corregir para consolidar como soporte la media de 200 y aquí vuelve a repuntar. Aquí sí que tendríamos señales positivas, porque si vemos ese movimiento, podríamos irnos a buscar ese gap pendiente de cerrar que tenemos desde el mes de marzo. Pero de momento está esa posibilidad bastante complicada ahora mismo. ¿Se puede llegar a dar? Evidentemente se puede llegar a dar si vemos ese movimiento que comentamos, pero hasta que no lo veamos debemos mantener un poquito la calma y tener paciencia. Si ahora vemos que continúa la corrección y volvemos a la zona de los 5 euros, pues cuidado porque esto puede ser bastante negativo. Las señales pesimistas podrían aumentar en la cotización, los inversores podrían empezar a ponerse un poquito nerviosos porque ya no conseguimos marcar los máximos crecientes en el gráfico y puede que al final acabemos perdiendo esa zona clave de los 5 euros y a partir de aquí nos iríamos a buscar los 4,65 donde tiene ese soporte tan importante de julio y agosto de 2022. Vamos con tubos reunidos y cuando lo analizamos anteriormente decíamos que clarísimamente teníamos un movimiento lateral. Fijaros que estaba llegando a su fin. La analizábamos por aquí y lo que he hecho esta vez es extender tanto el techo de la parte por arriba como la base por la parte por abajo. ¿Y por qué lo he extendido? Porque fijaros como aquí parecía que perdía ese movimiento lateral, nos podríamos ir hasta la media 70 sesiones, pero ¿qué ha pasado? Que hemos vuelto a repuntar. Fijaros que hemos vuelto a repuntar hasta la base del movimiento lateral. Fijaros. Y una vez que ha tocado esta zona, vemos cómo no entra nada de volumen con las compras y vuelve a entrar la debilidad. Esto es una señal bastante negativa. ¿Dónde podríamos ser optimistas? Si vemos que consigue superar de nuevo la base del movimiento lateral. Fijaros, si consigue ahora mismo superar la zona de los 0,90 será muy bueno y nos podríamos ir a ese máximo en la zona de los 1,07. Pero si vemos que continúa corrigiendo y pierde esa zona ahora mismo de los 0,75, cuidado porque nos iríamos a buscar la media 70 y aquí tendríamos la señal clave en la media de 70 sesiones, se encuentra los 0,70 para saber que caeríamos con bastante más fuerza en el gráfico. Vamos a continuar con Global Dominion. Hemos visto una subida muy importante en las últimas semanas y ahora pues ya nos encontramos muy cerca de esos máximos que veíamos en febrero. ¿Les alcanzaremos? Pues bueno, sí que es verdad que aquí podríamos tener otra zona de resistencia alrededor de los 4,04 donde ha cerrado o se ha encontrado muy cerca
esta semana, de ahí que nos cueste superarlo un poquito, pero sí que es verdad que ha entrado volumen. Con las compras hubo alguna sesión, con caídas que también entró volumen, pero bueno, no habría que descartar ver un último impulso en el gráfico hasta los máximos de los 4.14, 4.13 aproximadamente. ¿Qué pasa? Que el recorrido ahora es muy bajito en el gráfico, por lo tanto antes o después va llegando la corrección. La clave en la corrección para saber si nos conseguiremos mantener al alza, pues que si vemos una caída, consiga mantenerse sobre la media de 70. ¿Y por qué la media de 70? Porque el movimiento lateral actuó como resistencia y luego vimos cuando ya consiga superarla, actuaba como soporte y vimos esa subida tan fuerte. Por lo tanto, ahora hacemos una corrección y se mantiene sobre la media de 70, que va a ser una señal de que podemos mantenernos al alza. Si la pierde, cuidado porque podríamos volver a caer con bastante fuerza. Primero hasta esa base que teníamos alrededor de los 3,50 y luego posteriormente buscar la zona de los 3,35. Vamos a señalarlo, 3,50. Luego nos podemos ir a los 3,35 y luego tendríamos la siguiente zona de soporte en los 3,23. Por lo tanto, la clave ahora mismo no perder la zona de la media móvil de 70 y también fijaros la media de 200 sesiones que, como vemos, se van a cruzar dentro de muy poquito. Vamos a continuar con Viscofan. Y vemos cómo es una cotización que el rebote fue espectacular después de las caídas que veíamos a principios de 2022. Un rebote fortísimo. Volvíamos a coger una perspectiva en el gráfico semanal para que lo veamos. Fijaros cómo lleva una tendencia alcista brutal. Comenzó a corregir en el año 2021, 2022 y ha vuelto a repuntar con muchísima fuerza en el gráfico. ¿Qué pasa ahora? Pues que empezamos a ver señales bastante negativas. Fijaros cómo la corrección de marzo y abril se fue hasta la media de 200 sesiones, volvió a repuntar, parecía que superaba la media de 70 sesiones, pero no ha conseguido mantenerse sobre ella. De hecho, lo que hemos visto al final de esta semana es que podría estar actuando ya como resistencia después de la caída que veíamos. ¿Dónde nos podríamos ir ahora? Pues después de estar tonteando en esta zona de aquí, nos podríamos ir a buscar de nuevo la media de 200. Y ahí podríamos tener la clave ahora mismo en el gráfico de Viscofan. Fijaros que en la última tendencia alcista, desde mediados del pasado año, la media de 70 y de 200 han actuado muy bien como soporte. Si ahora primero pierde la de 70 y luego haga perdiendo la de 200, toda esta tendencia alcista podría acabar dándose la vuelta. Mientras no pierda esa zona, pues podríamos pensar que continuaría la tendencia alcista, aunque veamos una corrección importante hasta la zona ahora mismo de los 61 euros, donde se encuentra la media de 200 sesiones. Vamos a continuar con Twi y fijaros cómo llevamos viendo un movimiento clarísimamente lateral desde abril. Parece que la cotización no acaba de repuntar, vemos ese movimiento lateral y no habría que descartar ver un impulsito en el gráfico. Un impulso hasta donde, pues quizás la media de 70 podría ser un buen objetivo en el gráfico. Fijaros. ¿Por qué? Pues porque anteriormente ya había actuado como resistencia en el gráfico. Entonces, ahora si vemos un movimiento lateral y acaba despegando, quizás la señal nos la dará superando la zona de los 6,50, donde tiene sus máximos de mayo, podríamos irnos a buscar la media de 70. Esto significaría que nos demos la vuelta y nos vayamos hasta los 10 de nuevo. Pues cuidado, es demasiado pronto y debemos ver más señales, es decir, habría quizás que superar la media de 70 y nuestra media de 200, consolidar como soporte la de 70 y volver a repuntar de nuevo. Y para eso, como vemos, todavía queda un poquito. De fijo vamos a ver un rebote hasta la media de 70 sesiones, pues de fijo evidentemente no lo sabemos. La posibilidad está ahí, la clave para saber si nos vamos a acercar a ella o no. ¿Dónde está? Pues clarísimamente tenemos ese soporte ya formado suelo alrededor de los 5,65. Si lo pierde, pues creo que nos deberíamos olvidar de la media de 70 por unas cuantas semanas o meses. Y vamos con la última de las acciones, que es Gillette. Y fijaros cómo se encuentra una zona absolutamente clave de soporte. Hemos visto un clarísimo movimiento lateral desde comienzos de este año. La cotización parecía que se iba debilitando poquito a poquito, parece que perdía la media 70, pero volvimos a repuntar hasta esos máximos, fijaros. Y ahora volvió a perder la media de 70. Podría ser un doble suelo, aquí el primer suelo y aquí el segundo suelo, para volver a máximos. Evidentemente, podría ser que desde esta zona volvamos a superar la media de 70 sesiones y volvamos
a máximos. La clave para ver ese movimiento, superar la media de 70. Si conseguimos superar la media de 70 sesiones, será una señal bastante positiva de que mínimos podemos ir a cerrar este gap que tenemos aquí pendiente en los 85,5. Pero, como hemos dicho, estamos en una zona clave de soporte porque se encuentra en la media de 200 sesiones y en los mínimos que veíamos en marzo. Es decir, si ahora perdiese la media de 200 sesiones, mucho cuidado porque la caída podría ser morrocotuda y la caída podría estar a la altura de la subida que veíamos a finales del pasado año. Hay que tener en cuenta ahora mismo que en este tipo de acciones que hemos visto subidas tan fuertes, este movimiento que hemos visto aquí podría ser un movimiento de distribución o podría ser un movimiento de consolidación. ¿Cuándo lo sabremos? Pues cuando veamos la ruptura a la baja de la media de 200 sesiones o incluso que lo podríamos ver en este caso si vemos la ruptura de la media de 70 al alza. ¿Qué podríamos llegar a ver ahora mismo? Que podría engañar un poquito a los inversores, pero desde la zona actual, ver un repunte hasta la media de 70 sesiones, superar los máximos que hemos visto en este movimiento lateral, hacer pensar que volveremos a la zona de los 87, pero al llegar a la media de 70 ya no conseguir superarla y perder la media de 200, es decir, que no pase lo que aquí pasó, porque aquí vimos que se acercó a la media de 70 y la superó sin ninguna duda. ¿Qué nos hacía indicar? Pues aquí nos daba la señal de que volveríamos a esos máximos, pero si no consigue superarla tendremos una señal clara de debilidad y podrían entrar las ventas con muchísima fuerza, romper el movimiento lateral y caer de nuevo de forma importante en el gráfico. Vamos a seguir con la lista top internacional. Creo que la última vez que hacíamos un resumen semanal analizábamos las 5 tecnológicas más importantes de la lista y vamos a volver analizando las mismas. ¿Por qué? Pues porque son principalmente las que están tirando del carro. Y vamos a ver cómo ellas se encuentran ahora mismo en zonas muy importantes de resistencia en el medio largo plazo y quizás puede que sean ese canario en la mina, al igual que comentábamos en algún vídeo con el sector bancario en España, pues estas acciones pueden ser ese canario en la mina en Estados Unidos. Y si quizás acaban superando esas zonas tan importantes ahora mismo que tienen de resistencia por delante, nos da esa señal de que en el medio y largo plazo la subida se puede acabar manteniendo, o si vemos que no supera esa zona clave de resistencia, podrían anticipar que hasta aquí ha llegado el rebote y podríamos empezar a caer de nuevo. Bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Alphabet, es decir, Google. Fijaros cómo el movimiento lateral que veíamos a finales de 2021 y principios de 2022 formaba un suelo en la zona de los $126. Fijaros cómo las caídas se apoyaban en esa zona, volvía a repuntar justo antes de comenzar esa caída tan fuerte, que llegó principalmente cuando perdió esa zona clave de los 126. Fijaros, la perdió y ahí no consiguió levantar cabeza. ¿Y hasta dónde se ha ido con la subida de estas 3 últimas semanas? Justamente hasta esa zona. Por lo tanto, si ahora consiguiéramos ver que supera la zona de los 126, pues podríamos irnos de nuevo hasta esos máximos que teníamos alrededor de los $150. Pero si no consigue superarlos, claramente podríamos ver una corrección importante. ¿Hasta dónde? Primero, hasta la media de 70 sesiones. ¿Podríamos ver un nuevo impulso al alza y superar ya la zona de los 126? Evidentemente, pero ya lo dejaría de nuevo en duda y nos dejaría la pregunta de si estamos de nuevo en una fase alcista o si habrá sido el final de todo el repunte y volveremos a caer de nuevo con bastante fuerza en el gráfico. Por lo tanto, zona clave en Alphabet, los 126. Vamos a seguir con Amazon y fijaros cómo la subida de las últimas semanas, incluso meses, desde principios de 2023, ha llevado a la cotización hasta la media móvil de 200 sesiones. Es una media móvil que ahora, si estuviésemos dentro de una tendencia bajista, podría actuar muy bien como resistencia. ¿Tenemos señales positivas? Sí. ¿Por qué? Pues porque clarísimamente la directriz bajista que veníamos viendo desde finales de 2021 la rotó al alza. Pero hasta que no consigamos superar la media de 200 sesiones y consolidarla como soporte, no tendríamos la clara señal de que volveremos a esos máximos que veíamos durante el año 2021. Y muchos me diréis, vale, ya lo hicimos en agosto de 2022 y volvimos a caer. Sí, es verdad, pero ahí no estaba tan deteriorada su cotización, porque la media móvil de 70 sesiones todavía se encontraba por encima de la media de 200, se fue a buscarla y corrigió. Por lo tanto, ahora, ¿hasta dónde podría irse? Hasta la media de 200 y continuar cayendo. ¿Qué no habrá que descartar? Desde esta zona, volver a buscar la directriz bajista y consolidarla como soporte y
volver a repuntar al alza para superar las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Este sería el movimiento más positivo en el gráfico y que sin duda no deberíamos descartar ahora mismo, pero una corrección para luego coger impulso y mantenernos al alza. Si viéramos ese movimiento, tendríamos, como decíamos anteriormente, con los índices que cambiar radicalmente la perspectiva y buscar esos máximos en el gráfico. Por lo tanto, zona clave de Amazon para anticiparnos que podemos ver un nuevo impulso muy fuerte al alza en los próximos meses, esa media móvil de 200 sesiones. Vamos a continuar con Apple. Por cierto, me estoy dando cuenta ahora mismo que no estoy marcando las zonas clave en el gráfico que habría que buscar en caso de ver un pánico. Así que lo vamos a ver cuando analicemos las 5. Bien, vamos a continuar con Apple. ¿Dónde se encuentra ahora mismo? Pues fijaros en la zona de máximos históricos en el gráfico. Por lo tanto, clarísimamente, donde tendremos la señal para saber si vamos a dar continuidad a las subidas, como veníamos viendo en los últimos años, superando la zona de los $180. Quizás lo bueno sería superarla y no estar a los 200, considerar como soporte los 175, 180 y continuar al alza. Mientras no consiga superar esta zona, puede que sigamos aquí en todo este movimiento lateral, viendo un movimiento de distribución de una subida tan larga. Lo hemos comentado muchas veces. Cuando vemos unas subidas tan largas en los gráficos, una subida en este tipo de acciones que han durado 10, 12 años o más, es normal ver un movimiento de distribución muy largo, muy fuerte antes de comenzar la caída tan importante. Además, Apple es una de las grandes y no es simplemente una de las grandes, sino que puede ser de las más grandes dentro de las cotizadas en Estados Unidos. Por lo tanto, este movimiento, si ahora vamos a ver un movimiento bajista importante que acabaría llegando ese pánico, pues no habría que descartar para nada ver este movimiento lateral. Vamos a continuar con Meta y quizás en Meta, que es Facebook, tendríamos algo diferente ya. ¿Por qué? Pues porque la zona clave podría estar en esos 244 que ahora mismo ha conseguido superar. Sí que es verdad que aquí tendríamos un movimiento lateral en octubre y septiembre de 2020 y que podríamos decir, bueno, pues a lo mejor podemos subir la zona clave hasta los 300, que además también se encuentra una zona clave de soporte, pero le quedaría todavía bastante recorrido hasta la zona de 300, es decir, me cuesta creer que Meta llegase hasta la zona de 300 y el resto de acciones que ahora mismo se encuentran justamente en ese techo de resistencia no consigan superarlo. Es decir, si Meta se va hasta los 300, si ponemos aquí la zona clave, es probable que las otras ya la hayan superado y tengamos las señales con anterioridad. Por lo tanto, Meta nos deja ahí un poquito con la duda, porque sí que es verdad que ha superado esa zona clave, que decíamos esos 244, y tenemos algo positivo que quizás no veamos en otras acciones. La duda, fijaros que en las últimas subidas de los últimos meses, el volumen ha sido totalmente decreciente. Por lo tanto, cuidadito porque esto nos puede acabar diciendo algo. Y vamos con la última de las acciones, que es Microsoft. Situación muy parecida a la que comentábamos en Apple, donde se encuentra muy cerca de máximos históricos. La señal para saber si vamos a continuar al alza, superar los máximos históricos, consolidarlos como soporte y continuar repuntando en el gráfico. Fijaros cómo se apoyó muy bien la media de 200 sesiones. Y aquí volvió a entrar la demanda para volver a máximos. Ha sido impresionante la subida que hemos visto en algunas de las acciones. Fijaros como Microsoft desde mínimos se ha revalorizado ya un 60% en 6 meses. Una auténtica pasada lo que estamos viendo. Y no tenemos aquí Nvidia. Si sacásemos Nvidia sería espectacular. Pero bueno, ahora mismo es donde nos encontramos. Es una zona en la que se encuentran muchas acciones que crean muchas dudas ya de saber si estamos en un nuevo ciclo alcista o simplemente estamos en continuidad al rebote, estamos ahí estirando el chicle o dando mil vueltas a ver qué pasa, pero la verdad que hay opciones, sobre todo en las tecnológicas en Estados Unidos, que parece que están olvidando de todo el ruido en el mercado y que están manteniendo muy bien al alza en los últimos meses. Antes de acabar, vamos a por esas zonas clave que ahora mismo vamos a flipar porque están todas lejísimas. En Alphabet, $30,74 a un 75%. En Amazon a $35 a un 70%. Apple en los $30 a un 82%. Meta en los $72 a un 72%. Y Microsoft, la que más lejos está, en los $51 a un 84,68%.
viendo estos tantos por ciento superiores al 70%, me diréis que estoy totalmente loco y que es prácticamente imposible que los lleguemos a alcanzar. Puede ser imposible que les alcancemos, pero iros al año 2020, donde la burbuja.com era muy fuerte, y fijaros en la caída que tuvieron muchas de las acciones que parecía que iban a ser infranqueables porque rozaban estos tantos por cientos de caída. Bueno, pues aquí os traigo la acción sorpresa de esta semana. ¿Y por qué os traigo esta acción? Pues porque creo que viene muy bien para el análisis técnico, porque entran en juego muchas variantes que tenemos que tener en cuenta, como es un gap, como es la media de 70, la media de 200, un posible suelo redondeado que estamos viendo ahora, en medio del gráfico, como podéis ver. Por lo tanto, todo eso es lo que debemos analizar para saber qué puede acabar pasando en el gráfico. Y por eso os voy a plantear, como siempre, tres opciones. La primera de las opciones, opción A, es que a partir desde la zona actual volveremos a los máximos que vemos en el gráfico y daremos continuidad a una posible tendencia alcista. La segunda de las opciones es que veremos una subida en falso hasta la zona de los 8,60 aproximadamente, donde tenemos marcada la línea verde. A partir de ahí volveremos a caer de nuevo. Y la tercera de las opciones es que desde la zona actual, la opción C, volveremos hasta los mínimos que tenemos en el medio del gráfico. Así que ya sabéis, tenéis deberes, dejarme en los comentarios la opción que creéis que es la acertada. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Ya tenía ganas, de nuevo, de estar aquí con todos vosotros con un resumen semanal, de comentar todo un poquito, situarnos en donde nos encontramos ahora mismo. Y bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Hay que tomárselo todo esto con mucha calma. Creo que el mercado está desesperando tanto a los alcistas como a los bajistas. Estamos viendo un movimiento lateral bastante largo que sin duda dará pie a tener razón a esos que piensan que ya hemos visto ese suelo en los mercados y comenzaremos un nuevo ciclo alcista, o también dará pie, evidentemente, a que volveremos a caídas bastante importantes. Hay que recordar lo que decíamos antes, en el ciclo entre 2007 y 2009, donde vimos caídas en los mercados, pasó algo muy parecido. De hecho, el 2009 puede estar siendo una copia de lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados, así que hay que tenerlo en cuenta porque el mercado es muy traicionero, nos va a intentar engañar siempre y nos va a intentar tanto al alza como a la baja. Así que bueno, creo que es muy importante olvidarse del ruido que podemos encontrar de las noticias. Por ejemplo, esta semana veía una noticia que decía, no sé si era JP Morgan, un banco de estos, que estaba aconsejando a sus clientes comprar opciones call del VIX, es decir, de si la bolsa cae, el VIX subiría, es decir, apostando porque podrían caer de forma importante debido al techo de la deuda. Ya vemos cómo de momento se mantiene al alza. Los que hayan hecho esa compra puede que ahora mismo estén un poquito con el culo apretado. Así que, bueno, pues creo que el ruido y todas esas noticias que definitivamente muchas de ellas son falsas o que la gente se las inventa o lo que pueda pasar, pues nos debe dar un poquito de lado, y hay que tener muchas veces la cabeza fría, tener paciencia y analizar todo desde una perspectiva personal y que se adapte a nuestras inversiones. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana lunes nos veremos de nuevo con un nuevo vídeo de los análisis diarios. Como siempre os digo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. No es ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto en este vídeo. Es simplemente una opinión personal, opiniones personales que tengo basadas en el análisis técnico. Así nada, lo dicho, mañana nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.